Porque algunas personas, igual de trabajadoras y eficientes, ganan mucho menos solo por vivir en un país diferente. Bueno, esa fue la pregunta que marcó el inicio del viaje intelectual del economista Eric Reinert. En 1967, mientras visitaba un basurero en Lima, Perú, Reinert observó la pobreza a su alrededor y se preguntó, ¿qué tiene este mercado global que recompensa tan distinto a personas con la misma productividad? Bueno, Reiner descubrió que la economía tradicional no tenía respuesta para esta pregunta. Los libros decían que el libre comercio traería prosperidad para todos, pero la realidad era otra. Algunos países se enriquecían y otros quedaban atrapados en la pobreza. Con el tiempo entendió que las teorías económicas dominantes estaban construidas sobre supuestos equivocados, producían no solo respuestas falsas, sino también preguntas erróneas. Reiner distingue entre dos tipos de actividades económicas: la competencia perfecta, que trae rendimientos decrecientes típicas de la agricultura y la minería. Aquí básicamente producir más termina costando más. Y la competencia imperfecta, que trae rendimientos crecientes. Esta competencia es propia de manufactura o servicios tecnológicos. Aquí mientras más se produce, más se baja el costo por unidad. Esta es la diferencia que separa a los países ricos y a los países pobres. Reiner enfatiza en que esta base teórica es la maldición de la economía desde Ricardo hasta la teoría del equilibrio general. Esta carece de una explicación sólida en el desarrollo desigual y señala de manera irónica que las economías de los países pobres se ajustan mucho más a las condiciones asumidas en los libros de texto de economía estándar que las de los países ricos. El autor, al buscar respuestas evitando las abstracciones teóricas que parecían excluir características prácticas cruciales para generar la riqueza o la pobreza, descubrió que la metodología de estudio de caso de la Escuela de Negocios de Harvard, a través de Edwin Gay, se inspiró en la escuela histórica alemana de la economía de académicos como Gustav Schmoller, que poseía un enfoque convencional que tiende a entrenar a la gente para ver el mundo a través de criterios metodológicos y lentes matemáticas que crean puntos ciegos importantes. Mientras que el enfoque histórico de la economía utiliza una relevancia como único criterio válido para la inclusión de evidencia. El autor busca un cambio metodológico crucial cuando se da cuenta que la pobreza es una situación normal. Históricamente, la riqueza y la pobreza se explican reconociendo que las diversas actividades económicas eran cualitativamente diferentes como generadoras de riqueza, una perspectiva perdida durante la teoría dominante actual. El autor muestra la posibilidad de hacer investigación económica basada en teorías que ya han tratado el tema del desarrollo desigual desde el siglo XVII. Por ejemplo, se que ejemplifica un autor italiano que trabajó las razones para la desigualdad económica entre el sur y el norte de Italia, arguyendo que la clave del desarrollo económico residía en un gran número de actividades diversificadas, todas sujetas a la disminución de los costes derivados de los rendimientos decrecientes. Básicamente, resalta que la escasez de recursos naturales podría ser clave para la riqueza. Basado en el marco teórico anterior, Reiner se propuso estudiar el desarrollo de los países andinos a la luz de estas teorías. Se resalta que la base para el desarrollo económico es la industrialización del cambio tecnológico. Además, el autor resalta que la comprensión económica empleada por los países actualmente ricos durante su transición de pobres a ricos se había perdido. Reiner dice que la falta de interés general en el tema elegido y la ayuda de una pequeña red de libreros especializados facilitaron la recopilación de material de esa lógica económica que ahora es obsoleta, pero sigue siendo sumamente relevante. Es decir, que no se le está dando la apertura a todas las teorías y estilos de pensamiento económico. Incluso se menciona que los textos que habían dado lugar a políticas económicas exitosas del pasado también estaban desapareciendo de las bibliotecas de todo el mundo. Esto se explica porque los diversos marcos intelectuales y las reglas que estos erigen son escondidas o desestimadas de los círculos de pensamiento económico dominante que le ocultan a la mayoría de las personas la propia historia de las prohibiciones comerciales o las faltas de liberalización económica que hicieron que las potencias actuales lo sean, pero estas, bajo un velo de retórica e ideología, hacen una especie de censura sobre el objetivo y los límites de la política económica que debe regir en todo el mundo. Reiner enfatiza en que esta base teórica es la maldición de la economía desde Ricardo hasta la teoría del equilibrio general. Esta carece de una explicación sólida en el desarrollo desigual y señala de manera irónica que las economías de los países pobres se ajustan mucho más a las condiciones asumidas en los libros de texto de economía estándar que las de los países ricos.
El autor, al buscar respuestas evitando las abstracciones teóricas que parecían excluir características prácticas cruciales para generar la riqueza o la pobreza. Riner sostiene que la economía verdaderamente realista no se basa en teorías abstractas ni en ventajas comparativas, sino en la historia y la práctica. Y lo que la historia nos enseña es que lo correcto es emular. Emular no es más que aprender y adaptar los avances tecnológicos de los países más desarrollados a las propias condiciones. Así fue como Europa creció observando las innovaciones industriales ajenas, reproduciéndolas y mejorándolas. Riner dice que esta es la base de una economía realista y exitosa. Los países que practican emulación progresan, mientras que los que se limitan a especializarse en lo que ya hacen bien perpetúan la desigualdad y el empobrecimiento.